Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más a mi canal de YouTube Sazón con Historia. Como todas las semanas les he traído una receta súper fácil, económica y deliciosa de preparar en casa. Esta vez les he traído con ustedes Su Majestad el mote de queso. Para los que no saben qué es el mote de queso, a medida que va pasando el video les voy a hablar un poco acerca de su origen, de su historia, de todos sus ingredientes. Antes de iniciar me gustaría que por favor me regalaras un like, compartieras este video, lo comentaras, te suscribieras a mi canal, le dieras a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video todas las semanas. Como siempre, el paso a paso y los ingredientes lo vamos a encontrar en la cajita de descripción. Así que sin más, y si quieres saber cómo se hace este delicioso mote de queso auténtico, no te despegues porque iniciamos ya. Lo primero que debemos hacer es pelar el ñame, cortar el queso en cuadros que no sean ni tan pequeños que se deshagan en la preparación, pero tampoco tan grandes. Miren amigos, este es el tamaño que deben de cortar el ñame. Ya picados los vegetales, procedemos con la preparación. En una olla a presión para más facilidad o en una olla grande colocamos el agua, en este caso 2 litros de agua a fuego alto. Lo preferible es colocar el agua a hervir mientras vamos cortando el ñame y los vegetales. Por otra parte, en una sartén vamos a hacer nuestro sofrito, que es muy fácil. Encendemos el fuego a medio y agregamos un chorro de aceite. Seguidamente agregamos el ajo y dejamos dorar solo un poco. Nunca dejen que el ajo se ponga oscuro porque le va a amargar el mote. Luego agregamos la cebolla roja que debe estar picada en cuadros pequeños al igual que la cebolla blanca. Y por último el cebollín picado en julianas. Dejamos que cueza por aproximadamente 7 minutos. Cuando esté apagamos el fuego y reservamos. El ñame, al igual que la papa, se siembra en la tierra. Fue considerado un alimento sucio y de poco acepto en la costa caribe colombiana. No fue sino hasta la Guerra de los 1000 días donde el general Rafael Uribe, tras sufrir una fuerte derrota en Magangué, huyó con sus hombres hacia Corozal. Allí, al ver que no había comida, pero sí mucha hambre, pusieron la mirada hacia el ñame, un tubérculo raro pero con un alto valor nutricional. En ese tiempo a este delicioso plato le llamaban candela, ya que reponía las fuerzas de las tropas y del pueblo hambriento. Este plato se ganó el respeto por su sabor. Solo se usaba cebolla, ajo, el ñame y sal. Después de la guerra los pobladores le agregaron queso criollo. Así nació el mote de queso. Posteriormente hicieron variaciones y le agregaron berenjena e incluso tomates. En pocas palabras, el mote de queso nació gracias a las penurias de la guerra. Cuando el ñame esté listo, miramos que no haya ningún trozo de ñame por cocer. Miren, así debe quedar. Inmediatamente sacamos los trozos de ñame que estén más grandes y los colocamos en un recipiente para luego machacarlos. Esto lo hago ya que habían algunos trozos de ñame bastante grandes. Hecho esto, devolvemos a la olla, seguido del guiso o sofrito que habíamos reservado. Ahora no es más que esperar a que espese un poco para luego agregar el queso. El ñame fue traído desde África por los esclavos durante la conquista. Cuéntame en los comentarios cómo se le llama a este tubérculo en tu país.
Luego de que hayan pasado 30 minutos aproximadamente, le agregamos el queso cortado en cuadros. Aquí en Inglaterra no encuentro queso criollo o queso costeño. En este caso le he agregado queso griego para ensalada y queso mozzarella. Un dato muy importante es no echarle sal a la preparación antes de agregarle el queso, ya que el queso, por lo general, siempre trae sal. Si dado el caso le hace falta un poco de sal, es solo agregarle. Pero recuerden, amigos, siempre probar. Y así es como queda nuestro delicioso mote de queso auténtico. Muchas personas le agregan suero. Si deseas saber cómo realizar este delicioso suero costeño casero, no te puedes perder el video de la próxima semana. Si te ha gustado mi video, no se te olvide suscribirte a mi canal, darle like, comentar y compartir. Pero sobre todo no se te olvide darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video todas las semanas. Esto fue Sazón con Historia. Hasta la próxima.